16. Lógicamente, después el fútbol también habla, los rivales también llegan para cortar con las ilusiones. Y apareció Vélez en el Amalfitani, apareció Platense en este estadio, apareció Argentino de Merlo por Copa Argentina, como para irrumpir un poquito en ese deseo de progresar que tiene este plantel. Y por supuesto, este último antecedente en la Fortaleza, que tiene un poco de todo, porque la realidad es que Talleres mejoró jugando en cancha de Lanús, mostró algo diferente en el repertorio futbolístico, pero se quedó con las manos semi vacías, vamos a decir, porque lo que parecía ser un triunfazo de Talleres en el sur del Gran Buenos Aires terminó siendo un punto que dejó algunas dudas, que volvió a marcar algunas características que este plantel no tiene que repetir, porque el entrenador volvió a hablar posterior a lo que fue el empate y en la conferencia de prensa repitió una vez más algunos errores que este Talleres hoy por la tarde-noche en este estadio no puede repetir. Claro, ¿qué es lo que pasa? Hoy el rival es Gimnasia de Mendoza, ni más ni menos, uno de los recientemente ascendidos. ¿Y a qué quiero ir con esto? Hoy es de uno de esos partidos incómodos, ¿no? Partidos en donde si los ganás 1-0, 2-0, 3-0, nada va a importar porque al rival recientemente ascendido le tenés que ganar. Pero si lo perdés, es una catástrofe y lamentablemente funciona de esa forma porque el partido de hoy se juega por la quinta fecha de nuestro campeonato, pero tiene todo el tinte de un partido de Copa Argentina. Ahora, uno puede encararlo de la forma en la que desee, porque en la previa del partido contra Argentino de Merlo, por ejemplo, si le queremos ir a esa misma característica de encuentro, de eliminación y con todo el tabú que presenta, es una gran oportunidad para aquellos que tienen una deuda pendiente con la gente, con el entrenador, con el escudo y hasta con ellos mismos, porque si no te lucís hoy con cancha llena y contra un rival como este, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No? Pero está ese arma de doble filo en decir, che, y si no rendí hoy, ¿cuándo voy a rendir? Bueno, será la última oportunidad para algunos, no la será para otros. Hay regresos, no los hay. ¿Qué 11 va a parar Carlos Tevez? Hablaremos de todo lo que fue dejando en esta semana la posterioridad en relación a el empate en la Fortaleza, algunas cuestiones del mercado de pases, información, debate, opinión y la previa, más de lleno y un ratito más adelante, llegando a las 18:30, porque hasta esa hora los vamos a estar acompañando aquí en el canal de YouTube de 351 Deportes, de El 12 TV y por supuesto también detrás de la pantalla del canal 135 de DirecTV. Mi nombre es Pablo Chucrel y así comenzamos una previa más, en este caso de la quinta fecha del torneo Apertura 2026, juega Talleres y lo hará ante Gimnasia de Mendoza. Desde ya, desde el vamos, pulgares para arriba, comentarios en YouTube, que ya los voy a empezar a saludar. Quiero saber desde dónde nos están escuchando, con quién nos estás escuchando, si hoy venís o no venís a la cancha, cómo vivís estas horas previas de un partido que de a poquito y llegando a las 19:45 empieza a tomar cada vez más trascendencia. Por supuesto no estoy solo, no los estaré acompañando de forma solitaria de aquí hasta las 18:30, porque si no se pegarían un aburridón de novela, pero yo tengo a mis personajes favoritos, tengo a mi derecha a el de siempre, a ese que te picantea las previas, a ese que le gusta el show, a ese que llegó acá hoy al estadio y metió un contenido cinematográfico en las redes de 351 Deportes, el cual deben ir a ver en este preciso momento. ¿De quién estoy hablando? Más allá de que no precise presentación, Simón Guzmán. Sí, mi querido, qué placer una vez más estar aquí en otra previa. Juega Talleres con Gimnasia. ¿Cómo estamos? Pablito querido, saludo grande para vos, para todos los que están del otro lado. Bueno, en el Día de los Enamorados, valga la redundancia, espero que nos enamoremos del fútbol de Talleres. Yo me enamoré de todas las conferencias de Tevez. A un tipo que le gusta la polémica, a un tipo que le gusta los técnicos que no son vendehumo, que no se callan, que hablan. El 2026 de Talleres me acostumbró a eso, a que después de los partidos tenga que hablar o mirar más lo que dijo Tevez que lo que hizo Talleres en la cancha. Que ojo, para mí en la Fortaleza fue bastante bueno, teniendo en cuenta el contexto, el rival, hubo rendimientos individuales interesantes, pero en un equipo, no soy hincha, pero los que son hinchas lo saben, las formas importan y mucho, hoy no importan, Hoy no importan en lo absoluto, hoy el jugar bien, y bueno, será quizás en Rosario tampoco, sea de acá 15 días. Hoy tiene que ganar Talleres, como sea, tiene que ganar
5 puntos de 15 no sería una buena novedad, tiene que tomar confianza y sobre todo porque también al frente hay un rival respetable, pero de esos que cuando agarras el fixture pones +3 al lado y un tilde verde. Así que esperemos que Talleres sea noticia, no por los dichos de su entrenador, a quien en un rato también voy a bancar, porque le cumplieron hasta ahí y hace lo que puede, pero en el hacer lo que puede también erra, si se puede decir un poquito. Así que nada, vamos a hablar de muchas cosas. Le cumplieron hasta ahí. ¿Ese es el título que me dejás? Porque yo me quedo con una frase, esto no es ser demagogo, polémico ni nada, del presidente del Club Atlético Talleres, Andrés Fassi, que ojo, para mí en el Forza veremos con el tiempo, acertó con los refuerzos, es un buen mercado, pero nos quedamos con, estamos viendo un volante creativo, estamos viendo un lateral izquierdo y de la nada el mercado se cerró. No apareció ese volante creativo, no apareció ese volante izquierdo, y cuando un entrenador dice, bueno, estamos en nombres, estamos hablando de nombres, y no termina llegando nadie, quiere decir que algo faltó. Estar a 14 de febrero y tener que seguir hablando del mercado de pases, a mí me sigue haciendo ruido. No particularmente por Talleres únicamente, sino porque que el fútbol argentino te dé esta posibilidad de, posterior a ya transitar 5 fechas del campeonato, si querés sumarle 6 a Talleres por el debut por Copa Argentina, y tener la posibilidad de seguir armando el plantel, bueno, se hace muy complicado. Yo creo que para los dirigentes, para los entrenadores, para los propios jugadores que tienen que tomar decisiones con torneos ya comenzados. También, Pablo, 14 de febrero, situémonos en un 10 de enero. Yo no creo que Andrés Fassi haya imaginado jugar la 5ª fecha con Baloyes ahí, Bartichotto ahí, De Pietri afuera, Ángulo en Uruguay, sí o no, no sé. Tiene también sus bajas Talleres, que eso complica más el escenario actual. Ya lo vamos a analizar más de forma detallada a lo que respecta a este mercado de pases. Vamos a hablar de eso. Yo creo que también tenemos algo de información para contarles a ustedes del otro lado. Mientras pasa mucha gente enamorada aquí en este 14 de febrero. Y me gustó esta metáfora, este concepto que usaste, Simón, porque, claro, uno viene pensando en el auto, el amor que contagia. Nacho se va a acordar, este Tevez es el de las primeras épocas del cacique por las conferencias. Bueno, todas las conferencias te dejaban ahí. Puede ser, pero en esto de enamorarte de las conferencias del entrenador, yo hoy le propongo a Tevez que no se enamore de una idea. Que no se enamore de la misma idea siempre, de los mismos nombres, los mismos jugadores. Pero bueno, para ir desandando y para saber si el entrenador se va a enamorar de una misma idea o no, va a repetir, va a insistir, va a ser tóxico con la idea, en estos conceptos que vamos a seguir utilizando a lo largo de la previa del 14 de febrero, de un día comercial para quien voy a presentar a continuación, también tendremos algo para desandar en cuestión de la información. ¿Se enamora o no se enamora Carlos Tevez de la idea del 4-3-3, de Ortegoza, de Rick Lima Moraes, de Báez, de Guido Herrera? Nacho Castellano para contar eso. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? El placer de saludarlos a ustedes y a la gente que está del otro lado por 351 Deportes, por el 2 Stream, por el 2 en DirecTV. Una jornada de mucho calor que parecía que iba a ser más fresca, pero que seguramente llegada prácticamente el comienzo del partido, 8 menos cuarto más puntualmente, cuando aquí atrás comience a rodar la pelota, el calor se va a empezar a sentir en las tribunas. Sin lugar a dudas, coincido con lo que decían, hoy Talleres tiene la obligación de ganar. De no darse eso, me parece que los murmullos empezarán a correr por los pasillos de la boutique, del Amadeo Nuccetelli y aquí mismo en el Kempes. Talleres va a cambiar el esquema. Decías enamorarse o no de un esquema, de un dibujo táctico. Bueno, en este caso se viene un cambio de esquema. Me parece a mí que espejado el de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. 4-4-2 será en el caso de hoy lo que proponga Carlos Tevez con 2 variantes. Vamos a estar hablando de eso. ¿Vos te gusta el 4-4-2 para Talleres? Sinceramente, no es un dibujo que sea de los principales o de mi principal gusto, ¿no? Pero es cierto que tenés que modificar, tenés que cambiar. Hoy Talleres debe hacerlo y especialmente amoldarse a los intérpretes que tiene. Hablábamos de que la semana pasada llevó 19 hombres a la cancha de Lanús. Hoy tiene 21 convocados, 2 que vienen de una lesión. Uno de esos 2 va a ser titular en la jornada de hoy. El otro, me parece a mí, que lo van a continuar cuidando más allá de lo que suceda en los 90 minutos. De última instancia o en última instancia, creo que
podría llegar a tener la chance de ingresar. Vamos a hablar de esto y mucho más, y enfrente un rival durísimo. Durísimo porque a Talleres le ha costado a lo largo de su historia. Durísimo porque acá, en este estadio, a fines de 2014, justamente una semana después de que llegue Andrés Miguel Fassi y sea proclamado presidente de Talleres, Gimnasia de Mendoza te ganó una final. Como si fuese poco, más adelante te lo cruzaste otra vez en Copa Argentina. Otra vez te volvió a ganar cuando vos debías ser muy superior a él. Cuando uno va a los números del historial, ya lo vamos a repasar, te das cuenta que a Talleres siempre le ha sido una piedra en el zapato. Yo no creo en estas cosas, ¿eh? Debo decirlo, no creo en estas cosas. Preguntale al hincha de Talleres cuando lo ve Independiente, por ejemplo. No hablo solamente de la gente de Talleres, ¿eh? Hablo de todos los clubes en general. Yo creo que cuando tu club o tu equipo tiene una idea de juego fundamentada en cancha, tiene argumentos futbolísticos para justificar protagonismo dentro de la cancha, no hay rival, a pesar de los historiales, que se pueda parar en la previa y ya darte miedo porque te tiene de hijo. Aparte no puede Yo ser... soy partidario de cortar con esa historia. Aparte no puede ser una excusa en la historia para este Gimnasia de Mendoza. Si no le ganás a Gimnasia de Mendoza de local, ya te tenés que replantear un par de En aquella cuestiones. final decíamos lo mismo, ¿no? No, bueno, pero aquella final es otra cosa. Llegan los dos en la misma categoría. Acá ya Talleres hace mucho que está en la categoría, tiene otra estructura. Copa Argentina hace 2 años atrás pasó lo mismo, ¿eh? Bueno, Copa Argentina. ¿Te acordás del gol de Bebelo? El gol de Bebelo, sí. Lo que sea. Bueno, Lo que Copa sea. Argentina No, lo que hoy no. fuese. Y otro dato no menor, No me que habrá está el bueno Paraguay. destacar. Otro dato no menor. Enfrente, en el plantel del frente, más allá de que para mí, y esto, Esa te la voy a bancar, lo que vas a decir. creo sí. que no hay jugadores rutilantes, nombres tan importantes o de semejante jerarquía. Creo que el más importante es su capitán, César Rigamonti, y a eso voy. Son 10 jugadores que han pasado por el fútbol de Córdoba. De esos 10, sí. uno solo pasó por Talleres y creo que no llegó a debutar, y estamos hablando de Franco Saavedra. El resto, que Sí, ya te los Ulises voy a Sánchez repasar, va a jugar por... son todos de Belgrano y Claro. de Instituto. Saben lo que es jugar con Talleres, tienen algo especial. En muchos casos han surgido de las inferiores de los clubes clásicos o rivales de Talleres, y me parece que van a jugar un ¿Juancito partido Franco especial. titular? Es titular. Oh, lo que va a raspar. Mira, yo en relación a esto, a Gimnasia Mendoza lo vi con Instituto, no voy a decir que Horrible, lo vengo siguiendo horrible. desde que arrancó el campeonato. Con No Unión. coincido en que sea horrible, es más, todo lo contrario, creo que es un No. equipo interesante. No. Interesante, Sabe lo que tiene. serio, entiende sus limitaciones, Serio, un equipo serio. que sabe lo que juega, y Serio, sabe lo que sí, juega, coincido. sabe a lo que juega. Pero no tiene nada. No, a No ver, tiene en nada. relación a Talleres es otra A cosa. la Gloria le ganó con nada. Con Unión se comió 4. Mirá, Tenés que ganar, Yo te voy a marcar una cuestión en relación a Gimnasia Mendoza que en su momento, o ahora me hace acordar a lo que en su momento era Defensa y Justicia, salvando todas las distancias y lo bien que laburó Defensa y Justicia con el correr del tiempo. Hay algo muy interesante en esto de armar un equipo con jugadores a préstamo de clubes en los que no tuvieron lugar o no terminan teniendo lugar, pero en algún momento mostraron algo interesante. Ulises Sánchez en algún momento fue uno de los mejores jugadores de Belgrano. Lencioni en algún momento fue el mejor jugador de esa reserva que de pe a pa, la primera liga profesional de reserva que juega, queda subcampeón. Santiago Rodríguez. Bueno, Santiago Rodríguez. Juan Franco. Ahí Y Moreira. Manuel González. Muñoz, Chicho Moreira. Ezequiel Muñoz, que fue central en Lanús. Rigamonti, ni Nicolás hablar. Linares. Chicho Moreira está en Independiente Rivadavia. Independiente Real, perdón, tenés razón. A ver, Nicolás Linares. el 9 A ver. de... que no me va a salir ahora. Simoni. Simoni, El no, chico no, de la Valentino. reserva. No estoy hablando de Simoni, estoy hablando de quien lo acompaña, que es más poste. Simoni es más movedizo. El chico de la poste. reserva de Boca, Lo ¿no? vi jugando el partido con Instituto y jugó muy bien y me sorprendió Agustín bastante. Modica. Modica, me gustó. Ahora, más allá de esto, no creo que 17, 18 minutos recién arrancada la previa, nosotros tengamos que abrir el paraguas de semejante manera cuando nada. Talleres va a jugar contra Gimnasia de Mendoza. Para Por nada. eso decía Nacho Simi que es un partido incómodo. Sí. Porque ¿cuál es la realidad para Tevez y los jugadores? Ganar o que si ganar. vos hoy perdés el partido, perdés contra un rival que te pase por arriba o te gane con un gol en contra, Da lo mismo. vas a perder contra el recién ascendido. Y es muy cierto lo que decía Simón, y yo lo remarco siempre esto. Los entrenadores, los cuerpos técnicos, creo que hasta los propios jugadores, en la previa de cada uno de los campeonatos, arman este semáforo, ¿no? El semáforo del fixture. Los rojos, que generalmente son los Boca River. Platense acá era más Racing. 3. Bueno, Platense era un verde acá. Ah. Platense era un verde por cómo había terminado Sí. el campeonato. Después es fútbol, ¿no? Sí, coincido. Puede Lanús pasar cualquier era otra rojo, cosa. ¿no? Lanús era un rojo. Rojo y terminó siendo Pudo amarillo. ser verde y fue amarillo. Exactamente. Bueno, en este caso,
Yo creo que Gimnasia y Mendoza es un verde flúor, Sí. no verde, es un Sí, verde sí, sí, flúor. sí. Son los partidos que obligatoriamente tenés que ganar. Y que es más, deberías ganar sin sufrir. Deberías ganar sin sufrir. Yo en esa simi, déjame que disienta con vos. Si bien tenés la obligación de ganar y no importan las formas, yo creo que hoy ganás 1-0 o 2-1 por un gol y Talleres no muestra una buena imagen, el hincha va a seguir preocupado y enojado. Sí, pero no es lo mismo en la semana con... Ni hablar, vos para laburar Con es otra 7 cosa, puntos, ¿no? Nacho. Totalmente de acuerdo. Pero el hincha de Talleres hoy, si no ganás jugando bien o si no ganás mereciéndolo, yo te digo que se va preocupado otra vez más, como pasó, por ejemplo, en Rosario. Cuando la gente volvió de Argentino de Merlo, la tranquilidad no sé si era tal como si hubiese sido si vos le hubieses ganado con categoría. Sí, el tema es que en la Copa Argentina está este valor agregado, este condimento, en el que a muchos rivales de categoría y de más jerarquía que los equipos de turno del ascenso, les pasó que se les complicó un poco, se te tira atrás. Entonces, está la excusa de la Copa Argentina, a pesar de que lo que yo marco es lo siguiente. Cuando vos venís mostrando un fútbol por lo menos positivo, o que algo le da a la gente que está del otro lado sentada en la tribuna, es una cosa después encontrarte con ese timonazo en la Copa Argentina en donde podés jugar mal, donde podés tener más repertorio futbolístico. Exacto. Ahora, cuando vos venís con una continuidad de malos partidos, sin mostrar argumentos futbolísticos dentro de la cancha, y encima te encontrás con un mal partido en Copa Argentina, se agrava un poquito más. ¿Se entiende? Y yo creo que por eso la gente de Talleres se fue de alguna manera incómoda de la cancha de Newell's. Esa fue la sensación que me dio. Ahora, yo también coincido con Nacho en esto. Más allá de que la urgencia está en ganar, en volver a ganar en esta cancha, y porque la realidad indica que el próximo viernes vos tenés que ir a jugar Rosario. contra Otro rojo. un rival complicadísimo, Otro que es rojo. un rojo, entonces tenés que juntar 3 acá para que ese ¿Sabes rojo... cuál es el tema? Y es la sensación que me dejó a mí post Lanús, que hoy el hincha piensa, ya no importa si jugamos bien o mal, no tenemos jugadores inteligentes. O son muy poquitos los jugadores inteligentes. Creo que la sensación post Lanús esa fue, mirá, jugamos muy bien contra un rival de los mejores del país, en su casa, en su cancha. Tuvimos la personalidad de ganar lo último y aún así no ganamos. Yo creo que al hincha de Talleres también le preocupa eso, lo poco inteligente y lo poco dicho que es este equipo. Y que a la larga, en algún momento, eso te va a pasar factura. Vos sabés que a mí me da la sensación de que este hincha de Talleres, y digo este hincha porque es el que se terminó contaminando, creo yo, por momentos de este plantel, cada vez habla menos de los jugadores. Y cada vez habla más del entrenador. Por lo menos en este último tramo. ¿Por qué? Porque los jugadores ya los conoce y porque hay una realidad también, y es que el equipo titular hoy no cambió tanto en relación al del año pasado. En esto de, si querés, le damos la derecha al técnico en algunas, pero hoy el arquero es el mismo, el 4 es el cuatro del mismo, fondo son los lo 4 del mismo. fondo son el mismo, es decir, ahí tenés 5. El 5 es el mismo, son 6. Hoy entiendo yo que va a haber uno que ya estaba el año pasado, Otro que no. otro que no, y tenés 7, 8 de 11. Es un número importante, ¿no? La base. Es una base de un hincha que capaz ya tiene en su chip incorporado el hecho de saber lo que te pueden dar estos jugadores, cuál es el límite de cada uno de ellos, y por eso sorprende tanto cuando uno juega un partido descomunal como Galarza, por ejemplo, en cancha de Lanús, que se termina hablando una semana de Galarza, cuando sabemos que es un jugador interesante, pero fíjate todo lo que se habló de Galarza esta semana, porque hacía cuánto no jugó un partido como el que jugó Sí. el pasado lunes en Boca la el año Fortaleza. pasado, la última fecha, ¿no? Más que última fecha, octavos de final. En la Bombonera la rompió toda. Talleres, y lo dijiste cuántas veces esta semana, Pablo, Talleres necesita que Matías Galarza vuelva a ser, que Matías Galarza hilvane 2, 3, 4 partidos al hilo en buen nivel. Si no, será más de lo mismo. Ese jugador irregular que por ahí te juega un partido de 10 puntos y que después te juega un partido de 2, 3 puntos y a Talleres no le sirve. Simón, ¿cuántas veces has dicho de la importancia de Augusto Schott? Este Augusto Schott que no luce, que no brilla, Cumple. pero que nunca juega menos de 5 o 6 puntos. Un jugador regular, un jugador cumplidor, un jugador que en lo colectivo a un técnico, y me lo dijo alguien, que hoy dirige el fútbol de Córdoba y que en su momento era ayudante de campo en el Club del Frente, me comentó, Nacho, muchas veces para los técnicos
lo más importante es ese jugador regular, ese 6 puntos que siempre vos sabés que podés contar con él y no te va a dejar a pata. Bueno, mucha gente del otro lado, ¿eh? Ya empiezo a saludar a todos aquellos que se van pronunciando en Después nuestro tengo una chat gran de pregunta. YouTube. Tenés una pregunta, te estaba por preguntar si hoy hay consignas. Es muy mala la de hoy, porque terminamos tan ¿Cómo que cerca. es muy mala? No te vendas así. No, no es que es muy mal, es una consigna que no tiene mucho que ver con Talleres. Ajá. Y lleva más de las, tiempo. de las que te gustan a vos, Sí, básicamente. sí, sí. Esas que no tienen nada que ver Pero con el tengo fútbol. una que me preocupa mucho de Talleres, Filosa. Bueno, ya vamos a eso, ¿eh? Ya vamos a eso. Primero saludo a toda la gente que está del otro lado. Pulgares para arriba, ¿eh? Vamos con ese acompañamiento. Vamos con el crecimiento de la fidelidad, ¿no? De la fidelidad de aquellos que nos sintonizan siempre, que están del otro lado, pero que se olvidan a veces por despistados de dejar su pulgar para arriba. Yo les comento que este pedido que hacemos nosotros no es por una muletilla de los streaming, ni mucho menos, sino que ese pulgar para arriba ayuda a que esta transmisión se ubique un poquito más arriba en la búsqueda de las transmisiones deportivas en vivo a esta hora. Así que nos ayudan a llegar a más gente y con ese pulgar para arriba que no cuesta absolutamente nada, a nosotros nos sirve un montón. Saludo para Franco Diver, que dice saludos desde Arroyito, Mateo Sosa, con quien vamos a estar mañana en la previa en el Monumental de Alta Córdoba, para lo que será mañana a la nochecita, largas horas de la noche, a las 22 horas, el Instituto Central Córdoba, junto con Simón también. Saludo para Nico Lu, que es carliteando. Hola banda, abrazo desde los Países Bajos, dice una de las cuentas más populares que tiene el mundo de Talleres hoy, es la realidad. Daniel Gustavo Mealla, Pitu vamos Nate, Cabanillas. desde CBA Capital, dice Nico. Hola banda, de Calera, enseguida salimos para la cancha, aguante Talleres, ya voy para allá. Muchachos, vamos Talleres, hoy vamos a la cancha, dice Daniel Gustavo. ¿Estaré muy traumada del 2014 o es un rival a respetar porque vi que nunca le ganamos en el historial? Dice Nico Nadim. Bueno, recién hablábamos un poquito de eso, Nico. Gracias por esta previa, los estoy siguiendo desde Almería, España, dice Dani. Bueno, muchos saludos a la gente de España, que nos sigue mucha gente del viejo continente en estas previas y eso es lo que me gusta. Recién gente desde los Países Bajos, ahora gente desde España. Siguen mandando desde dónde están sintonizando la previa aquí en 351 Deportes y en el 12 TV, por supuesto, detrás de la pantalla también del 135 de DirecTV. Hasta las 18:30, gente, ¿eh? Poquito más de una hora nos queda de previa y muchísimos temas por desandar. Nos vemos un rato en el Kempe, dice Sol también por acá. Coincido con Simón, tenés que ganar. Las formas ya las demostraron en las primeras fechas, dice Gonzalo Moyano. Hincha de Belgrano. La pregunta es qué forma, Me ¿no? encanta Demostraron. La pregunta es qué forma demostró Talleres en la primera fecha, porque da la sensación de que por ahora Claro. es ninguna, ¿no? Primero ganá. Sí, con Newell's de ratos. De a con ratitos. Vélez en el segundo tiempo. Me da la sensación que Talleres siempre fue un tiempo y un tiempo. Y el otro día con Lanús, cuando mejor jugó, fue cuando le faltó el punch. Cuando le faltó ese en metros finales de poder acertar verdaderamente cuando el solcito empieza a aparecer. Bueno, ahí está. Aparece el sol. Bien. Nos lucimos un poco, nos quemamos A un todo poquito. esto, ¿cómo vas a ser tan buto ¿Cómo? de ir al Cosquín Rock y no ¿Cómo? venir a ver Talleres? ¿Tan qué? Buto. Bueno, la gente del Cojín Rock le mandamos un gran saludo y le ha favorecido un poquito el clima, ¿no? Estaba pronosticado que iba a diluviar. Después, Emi, si podés, cuando tengas tiempo, Emi Castellano, que está en los controles poniendo al aire esto de manera espectacular, ¿me pasás los lentes? No me gusta salir al aire con lentes, debo decirlo, pero el sol está durísimo, ¿Está bien? en este ¿Qué momento. pasa si pierde Talleres hoy? Dicen acá. Sigue con 4 puntos. Muy bien, ahí está Simón Guzmán con la información de último momento. No, Bueno, no hay riesgo, ¿no? Hoy no. No, de verdad le preguntamos, porque lo preguntan por eso. ¿Qué pasa si Talleres pierde hoy? Dicen, no, para mí no hay riesgo ninguno del entrenador. Ninguno. Habrá que ver las formas. Habrá que ver las formas. Si vos perdés... No. Pero si yo no estoy alarmando, me están preguntando. Vos perdés con Gimnasia de Mendoza, pasás a tener 4 de 15, perdiendo 2 partidos realmente insólitos. Con un plantel corto, ¿Vos lo estás poniendo sin en duda, variantes. Tevez? O sea, en el caso de perder. Pero estoy siendo pesimista que en el caso de perder, yo creo que hoy Talleres gana. Creo. Creo. pesimista es una cosa, realista es otra cosa. Si Yo vos- creo que hoy Talleres va a ganar hoy, Pienso lo mismo. pero si pierde tampoco me sorprendería, ¿eh? Si se No come te sorprendería. 4... No te es otra cosa. sorprendería. No, que no me Talleres- sorprendería. No, para nada, Nacho. Para nada. ¿A vos te sorprendería si Talleres pierde hoy? Sí. ¿Entendés a lo que voy? ¿Te sorprendería si este equipo Me pierde hoy haces en esta acordar a cancha? Santi Ponce jugando al impostor. Entendé lo que voy. Y No, Emiliano pero- Castellano dice lo mismo. ¿Y ese comentario? ¿Qué hacemos con ese comentario? No, Entendé lo que voy. no lo entendí. Así me juega mi pero, Castellano pero a siempre. ver, entendeme en el concepto. ¿Te sorprendería si este equipo pierde en esta cancha hoy? Sí, creo que sí. No quiero ir al te molestaría, te daría bronca, te entristecería. ¿Te sorprendería? ¿Por qué te sorprendería?
porque creo que enfrente tenés un rival muy menor. Sí es cierto, y a Pero favor si recién, de... recién abriste el paraguas que te tiene de hijo. Te tiene de hijo, vos le tenés que ganar, sí o sí. Ah, bueno, sí o sí le tenés que muy ganar. bien. Sí te doy un punto que este equipo ha perdido con cualquier equipo acá enfrente, ¿no? Este año, el año pasado, el anterior y demás, viene acostumbrado por ahí a una tras otra, y que la verdad que es cierto, por ahí puede no sorprender, pero sí creo que sería un traspié y un golpe de esos que mueven y mucho puertas adentro, ¿eh? Porque hoy no estás perdiendo contra Lanús, contra Vélez, contra Central, estás perdiendo con un equipo recientemente ascendido en el que, si vos decís, tengo un plantel corto, tengo pocas variantes o lo que fuese, importa poco porque vos mirás al de frente y tiene mucho menos que vos, ¿no? Bueno, me diste puntapié recién para meterme en lo que dejó el empate en la Fortaleza con Lanús. Ya vengo con... Nacho, ¿qué tenemos para hoy? Vos que sos, en este caso, el tren de la información de la gente del otro lado. ¿Tenemos para contar el del 11? Sí, tenemos el 11. ¿Hay novedades? Anticípame eso. ¿Hay novedades? Hay novedades, Bien. hay cambio de esquema, ya lo dijimos, Sí. hay 2 variantes Bien. respecto a lo que fue el empate ante Lanús. Tengo una ¿Sorpresivas? pregunta ahí. Tal vez pueden tomarlo como sorpresivas, sobre todo por quien sale, ¿no? ¿Por quién sale? No por quién ingresa. Por uno de los que sale. Bien. Pregunta acá. Es que va a depender de un nombre si juega o no, y todavía Nacho no lo dijo, pero Bueno. lo puedo preguntar. No nos adelantemos, que tenemos una Bueno. larga previa por delante. Estamos 17:30, hasta las 18:30 los vamos a estar acompañando. Repito, no me gusta estar con lentes de sol, pero nos está matando a esta hora de la tarde. me está destruyendo. Ahí hemos arrancado con una sombra ¿Querés espectacular. mis lentes, Nacho, Ha bajado vos? un poquito el sol. La verdad, porque no, te No, lo digo porque lo estoy lo viendo. mío no es el sol, lo mío es... Pero lo estoy viendo por la imagen, te va a quedar ¿Ah, sí? mejor. Bueno. Toma, pásale. Bueno, va Pásale. para allá. Ahí A va, ver, Nunca en mi vida usé esto, ¿no? A ver, Nunca en mi vida. A ver cómo te quedaría. Yo tengo los mejores ojos de Córdoba, entonces no me sirve usarlo. bueno, muy bien, bueno. muy bien. ahí. Sí, Bueno. muy Nunca bien. en mi vida usé esto, así que Bueno. es la primera No, vez. muy bien, muy Es la bien. primera vez. No. ¿Me darías bola así? ¿Qué? ¿Me darías bola así? Si eso te di bola sin lente, imagínate con lente. Saludo a mi señora Cecilia y a mis hijas Wadi y Emilia en el día de San Valentín, San Juanines y Matadoras, aguante Talleres, dice Julio Sosa por aquí también. Nacho, ¿es normal que los dos equipos de Córdoba son hijos de los mendocinos? Talleres de Gimnasia e Totalmente. Independiente Rivadavia Totalmente. es padre de Belgrano, respectivamente. Claro, ¿verdad? El 0-7. Desde la segunda a la cuarta fecha hubiéramos ganado, pero lo perdió Talleres solo, no porque fueron superiores a nosotros, dice Country Cat. Bueno, el análisis de la gente del otro lado en nuestro canal de YouTube. Sigan dejando esos pulgares para arriba. Me Sí. meto en lo que dejó el empate con Lanús. Quiero arrancar positivo, me quiero poner positivista, quiero levantar un poquito este Vamos. aura de Nacho quiere echar al técnico, No, que no, Nacho quiere no, dejar no sin puedo. trabajo a Carlos Tevez. No, sí, vamos a decir las cosas No, como pasa son. que si viejo. repiten eso, después vienen y me hablan a mí y me dicen, vos dijiste esto, y yo no lo dije. Vamos a decir las cosas como son. No, Sí. no, pero me voy al aspecto positivo de las cosas. Bien. ¿Qué podemos rescatar, Simi, de el empate en la Fortaleza? Porque yo decía en el cierre, Talleres lo termina perdiendo de verde, porque creo que este equipo todavía no ha madurado, no ha crecido, le falta pulir un montón de cosas, pero sí creo que Talleres mejoró en aspectos individuales y de ratitos muy chiquitos en aspectos colectivos. Yo tengo mis puntos para rescatar, pero quiero saberlos de ustedes. ¿Qué te llevaste de positivo después del empate con Lanús? Que desde el minuto 1 lo salió a buscar. Eso me gustó. Sí. De hecho, se notó en Pellegrino, en Izquierdos, la incomodidad en todo el primer tiempo. Los gestos que hacían, eso hasta me sorprendió. Sacarle la pelota a Lanús. Esperaba un Talleres un poquito más conservador y saliendo de contra, y no. Fue desde un inicio. Y bueno, niveles individuales que realmente dan para ilusionarse, no para ser, sino para ilusionarse en construir algo. Caso Galarza, bueno, el ingreso de Martín Río con el gol, en el fondo el buen nivel de Santiago Fernández, Catalán para mí viene cumpliendo. Santiago Fernández hoy titular por encima de Palomino. Sí, hoy Sí. Santiago Fernández se ganó de nuevo el lugar en la defensa de Talleres. Augusto Schott cumple casi siempre o siempre. Y la mitad de la cancha uno empieza a encontrar algunos nombres interesantes y también algunos niveles bajos que son certezas y que quizás hoy no sean titulares, y eso para mí es algo positivo que dejó la Fortaleza. Confirmaciones como por ejemplo Ulises Ortegoza, jugador para mí muy importante. Hoy lo mejor que le puede pasar es tener un descanso futbolístico. No estuvo bien en la Fortaleza y para mí eso es algo positivo. Que Talleres hoy, gracias al bajo nivel, encuentra una alternativa. Pero lo que me gustó, Pablo, es que todo el tiempo fue y que de a momentos
se vieron buenos argumentos futbolísticos. Ahora, si vos tenés ese capricho, a mi entender, que tiene Tevez para con Ortegoza, si vos tenés ese capricho, el partido de hoy no es un partido también en donde posar esa confianza sobre el jugador en el que vos estás encaprichado para que rinda porque el rival de turno es un poquito más débil. Sí. A ver, a mi entender, si hoy sale Ortegoza es una decisión absolutamente correcta del entrenador. Absolutamente. Sostenida, capaz hasta un punto de cansancio, pero bueno, que a la larga hoy tomes esa decisión me parecería correcto. Sí, hay que cortarla con... lo escuchaba el otro día, lo cito, Mariano Clos, que basta de eso de el argentino de jugó mal, le voy a dar la chance el partido que viene, que se reivindique. No, jugó mal un partido, jugó mal 2 partidos, ya está, que juegue otro. Y con Ortegoza creo que venía pasando eso. Por eso, también Tevez, si quiere que su situación no empiece a peligrar, no importan los jugadores franquicias, no importan... Jugarán lo que tengan que jugar. Y acá me voy a hacer algo de lo que digo. Si tiene 17 años y es tan bueno como es, naturalmente se va a hacer cargo del equipo. Aunque el chico no quiera, la situación va a recaer a eso. Son todas cuestiones que en Talleres van a empezar a pasar. Me voy para mi lado izquierdo y le gustaron los lentes porque se lo dejo. Ya lo vi chequeando su imagen en su celular. Una historia que usted no te creo en lo absoluto. No te creo en lo absoluto. Yo le cuento a la gente la realidad de lo que veo. Que lo malo encima es que no me reconoce el Face ID. Ah, claro, porque tenés arriba de la ceja. Tiene que ser abajo de la ceja. No sabía, pero estoy tiene que ser chivando abajo de la ceja. Bueno, ¿qué te llevaste, Nacho, de positivo del empate de Talleres en la Fortaleza? Yo creo que también fue de esos empates en donde vamos a coincidir casi todos en los niveles positivos, ¿no? Porque no es que fueron tantos y los que uno termina puntualizando fueron muy vistosos. Por ejemplo, Galarza es uno. Yo creo que no hay un hincha de Talleres, un periodista, alguien que haya visto el partido que no haya hablado del nivel de Galarza. Sí. ¿No? En el incluso empate los rivales, Lanús, ¿no? Porque incluso los Lanús rivales, por supuesto. habló mucho. Pero ¿qué te llevas? ¿Qué rescatas? ¿Qué crees que Talleres tiene que repetir hoy contra Gimnasia de Mendoza lo hecho en la Fortaleza? Me da la sensación de esto de hacerse cargo del partido, de manejar los tiempos a tu merced. Yo soy dueño del partido, yo impongo las condiciones. Eso me parece lo más importante de este Talleres, que se hizo cargo del encuentro, que lo fue a buscar en todo momento. Sin embargo, te sigue faltando esta cuestión de los metros finales. Te sigue faltando esto de poder poner en peligro al rival que fue Lanús en aquel momento y hoy va a ser Gimnasia de Esgrima de Mendoza. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo en el primer tiempo, donde vos ejerciste, creo que una mayor superioridad para con tu rival, es donde tu rival, con 2 llegadas nada más, te generó más peligro de lo que vos le generaste en su arco rival. Entonces, es complicado de explicar si uno dice cómo que fuiste mejor, cómo que le manejaste los tiempos, cómo que tuviste la figura del partido, si al fin y al cabo en 2-3 llegadas Lanús fue más peligroso. Y hay otra cosa que no le dijimos todavía a las 5:36 y es preocupante que no le hayamos dicho. Nosotros Ronaldo Martínez lo tratamos como un refuerzo de estrella. Bueno, o se lo abastece, lo dijo tu compañero, o se empieza a autogestionarse. Porque si no... Mira, yo lo de Ronaldo Martínez lo vengo marcando de la segunda fecha, pero después uno termina siempre siendo el pesimista, el que le busca lo malo todo. Pero lo sos, digamos. No lo soy, sino que yo interpreto que a los buenos hay que pedirle un poco más. Está bien. Porque a uno ya no le exige nada a Ortegoza. Uno lo único que exige es que Ortegoza no juegue. Porque el entrenador sigue confiando en él y Ortegoza no justifica su lugar dentro de la cancha. Ahora, yo a los buenos siempre le pido un poquito más. Yo ya a Rick no le pido más. Y Rick no me ha mostrado que tiene la capacidad individual o colectiva para sacar adelante este Talleres solo. Nadie tiene la capacidad para sacar adelante este Talleres solo porque ningún jugador juega solo al fútbol. Pero que se entienda lo que voy. Ahora, yo en Ronaldo Martínez vi durante todo un año un tipo que en Platense, sí, que no me cabe la menor duda que tiene menos plantel que Talleres, a pesar de haber sido campeón, a pesar de haber conseguido un título, porque nuestro fútbol te da de eso. Ronaldo Martínez es un tipo que jugando con un equipo armado y con un equipo desarmado fue figura. En el equipo armado jugando una cosa, en el equipo desarmado jugando de otra. Ahora, en estos 5 partidos, a mí Ronaldo Martínez no me dio ni lo que lo pagaron, ni lo que vimos, ni lo que sabemos que puede hacer. Está muy lejos Ronaldo Martínez del rendimiento individual. Después vemos si, sumado a lo colectivo o no, sí, que Talleres fue a buscar. Yo siento muchas veces también que el jugador no solamente tiene que demostrar lo que vale por un gol, por completar una jugada, sino también por tener un poquito de vergüenza deportiva.
La vergüenza deportiva de decir, si no me llega la pelota, la voy a buscar. Le tengo que mostrar a la gente que no estoy solamente para empujarla abajo el arco. Más El pase que le da a Rick en Vélez, por ejemplo. Más allá de las claro. diferencias, además, era lo que hacía Girotti. Pese a que no le salió ni buscando ni sin buscarla, pero Girotti lo hacía. ¿Te acordás que bajaba, buscaba, se enojaba, peleaba, se tiraba al piso? Sigo insistiendo, a Girotti no le salió, por eso se fue de Talleres, por eso el enojo de la gente el año pasado para con Federico, pero lo veías un jugador que tenía esa vergüenza deportiva de ir a buscar e involucrarse. Yo a Ronaldo, salvo en el primer partido o de a ratitos muy minuciosos, no lo vi, pero me cuesta hacer un análisis cuando vos lo viste jugar 4 fechas y media. Pero Nacho es uno de esos jugadores que dijimos, se pone la camiseta y juega. Yo no En me un tienen plan- que contar que es Pero Ronaldo vos al Martínez 9 a lo mí, tenés que Nacho. abastecer, ¿eh? Al 9 le tenés que dar la pelota, al No, 9 le tenés que tirar un coincido. centro, al 9 lo tenés que dejar cara a Coincido, cara. pero el Desde 9, que está en pero Talleres Nacho, tuvo 3 centros a la cabeza, seguro, ganó los 3, seguro, ganó sí. los 3, uno fue gol y nunca lo dejaron cara a cara. Nunca. Coincido. Ahora, Es el muy 9, difícil cuando también eso el equipo no lo hace, también tiene que autoabastecerse de alguna forma. Yo no te digo que Ronaldo Martínez vaya a buscar la pelota entre los centrales y la lleve al arco rival. No, porque eso no va a suceder, porque tampoco es ese el concepto de autoabastecerse. Ahora, a mí no me tienen que contar cómo juega Ronaldo Martínez. Yo no le tengo que dar 4, 5, 6 fechas para saber cómo es, qué le gusta, cómo patea, cómo salta. Ya lo conozco a Ronaldo Martínez. A mí de última déjame verlo a Río 5, 6 fechas. Que tampoco, porque Río jugó acá en el fútbol argentino, pero ¿me entendés a lo que voy? Yo a Ronaldo Martínez lo conozco. Sé de qué es capaz Ronaldo Martínez y sé para qué lo fueron a buscar. Y a pesar de que esto no lo decida él, sabemos lo que lo pagaron también. Y eso incide, Nacho. No me digas que no. Vos estás muy metido en el tema del mercado de pases. Bueno, Rick, ¿vos te crees que a Rick se le exigiría de la misma forma? Si hubiese valido un palo. Respóndemelo. No, ¿No? definitivamente no. Hoy leía un título medio amarillista que decían A ver. a Matías Sosa. ¿De quién? No, Ah, de un bueno. medio colega, no fue nuestro. Que decía el jugador que Talleres dejó libre y que supo pagar 17 millones. Vos ves eso y decís, mierda. Cuando entras, ves la cara de Matías Sosa, ex jugador de Temperley, Talleres lo pagó un palo. Ese palo, pasado en dólares, fue 17 millones de pesos, lo cual para el fútbol argentino, no te digo que es un vuelto, pero no es un gran número. Y ese jugador hoy ya no juega, al cual no se le exigió y no me hace ruido. Sí a Rick Lima Moraes, un jugador que vos hiciste un desembolso muy importante de plata, estás hablando que entre una cosa y la otra se pagó más de 5 palos verdes. Bueno, me quiero ir metiendo de a poquito en el partido de hoy, 19:45, Gimnasia de Mendoza del otro lado, pero quiero empezar con las novedades. Bien. Ya vamos a hablar del mercado de pases porque habló Fassi también posterior a lo que fue el empate de Talleres contra Lanús en la Fortaleza. Dejó algunos títulos que movieron un poquito el avispero. Sí. Yo creo que también refiriéndose a algunas cosas que el entrenador venía diciendo en alguna que otra conferencia desde que arrancó el año para esta fecha. Pero quiero meterme en el equipo de esta tarde-noche. Me hablaste de novedades, me hablaste de un cambio de esquema. 2 cambios. 2 cambios. A esta hora, bueno, 2 cambios. ¿Qué tengo? 73 me gusta. Nah, qué 100 poco. mínimo. Muy poquito, somos Muy más de poco. 230 personas. Muy 100 poco. mínimo. 100 mínimo 150. para empezar a contar el equipo. 100 mínimo. 100 mínimo, gente. Bueno, me gusta, boludo. Vamos activando esos pulgares para arriba. Del otro lado, como dice Simón, lo que vas a hacer esta noche. Sí, Y lo sobre todo que, esta lo que noche. vamos a hacer esta noche, exactamente. A lo que vamos, te incluís. La sociedad somos todos, ¿no? La sociedad somos todos, el país somos todos. 220 personas del otro lado. Vamos con esos pulgares para arriba. Quiero 100 rápidamente para que Nacho ya cuente el primer cambio Vámonos. de Carlos Tevez para enfrentar esta tarde-noche a Gimnasia de Mendoza en este estadio. Voy a actualizar rápidamente. Quiero llegar a los 100 rapidito. Pulgares para arriba. Vamos, ayuda. 85, 15 más. 15 más. Ya nos habló Nacho de un cambio de esquema. Ya nos habló Nacho de 2 cambios. Y quiero empezar a ponerle nombres a esos 2 cambios. Quiero empezar a poner apellidos. Quiero empezar a debatir fútbol. A esta hora, 17:43, tengo 92 pulgares para arriba. Vamos, seguí sumando que me faltan 8 para llegar a los 100. Hasta las 18:30 Soy el horas número nos estamos 98. acompañando. 18:30 horas en vivo con ustedes. Después cortaremos y junto a Simón Guzmán ustedes seguirán toda la cobertura en las redes sociales de 351 Deportes. Estamos en 351 Deportes, estamos en el 2 Stream, estamos detrás de la pantalla del 135 de DirecTV. Tengo 110 pulgares para arriba.
sigamos sumando, porque a los 150 te terminamos de contar el equipo. Dame, Nacho, ese primer cambio que la gente quiere saber, ese primer cambio, y dame una opinión también en parte. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Es esperado, no era esperado? Y quiero que la gente responda del otro lado. El primer cambio que va a ensayar Carlos Tevez en la jornada de hoy tiene que ver con Mateo Cáceres. Mateo Cáceres, que va a ingresar en lugar de un criticado, de un irregular y de un flojo nivel individual que tuvo y que ha demostrado Ulises Ortegoza. De esa manera, creo que era una fija la salida de Ortegoza. Por otra parte, podíamos llegar a pensar en Martín Río o en Mateo Cáceres. Por el esquema, que vamos a hablar de eso, me da la sensación de que Carlos Tevez se termina inclinando por Cáceres. Bueno, Simi, sale Ortegoza. Sí, sale Ortegoza. A ver, bien, me parece una decisión correcta. El tema es después, cuando hablemos de nombres, ¿en qué lugar lo vamos a imaginar a Cáceres? ¿El otro cambio es en la parte de arriba? El otro cambio es en la parte de arriba. Bueno, uno entiende que Mateo Cáceres hoy le aporta al equipo, creo yo, Nacho, algo que ningún otro volante le aporta en la mitad de la cancha a este Carlos Tevez. Un jugador que capaz no es del gusto particular de muchos hinchas, porque no es ese jugador que te llama la atención por cómo pisa la pelota. Tuvo un pasar dentro de todo aceptable el año pasado cuando llegó, pero todavía no ha demostrado. No, seguro. Pero era un jugador muy necesario para el momento que atravesaba Talleres a fines del 2025, ¿no? Ese jugador que viene del fútbol uruguayo, que raspa, el que juega con el cuchillo. Que demostró con Belgrano, sobre todo, ¿no? Exactamente. Porque con Belgrano, me acuerdo en el clásico, fue una sorpresa, y la verdad que terminó demostrando un nivel alto, que se empezó a destapar, que en cancha de Vélez hace un gol muy importante para aquel Talleres, que necesitaba imperiosamente salvarse del descenso, y hoy por hoy tenerlo de titular, luego de lo que fue una lesión que sufrió en la pretemporada, luego de aquel incómodo golpe que lo tuvo en gran cantidad de semanas, podríamos decir, fuera de las canchas, en su hombro era el golpe. Bueno, hoy tiene otra vez la chance de volver a ser titular en la mitad de la cancha. Cuando hablamos de ser titular y cuando me des el ok, vamos a contar el segundo cambio y cuál es el esquema. Porque he leído muchas cosas, pero hace un rato preguntaba y me dijeron, ojo que no va por ahí, sino mueve dos piezas y se forma de otra manera. Pero es inadmisible. ¿Cuántos me gusta? Vos tengas todo esto para contar y yo tenga solamente 118 me gustas en este stream. Rápidamente, gente, quiero llegar a los 150 porque tenemos el 11 confirmado, el cambio de esquema, el porqué de la salida de cada uno de los futbolistas, el porqué del ingreso. Bueno, mucha información para contarte. Adelántame, Nacho, si podemos también contar algo del mercado de pases. Hay algo dando vueltas, hay repercusión de lo que dijo Fassi posterior al empate con Lanús. ¿Todavía se puede hablar de esto? ¿Te acordás que yo les decía hace 2 o 3 semanas atrás, cuando hablábamos en una de estas previas, y les contaba oportunidad de mercado? Esas 3 palabras fueron las que me repitieron en varias ocasiones. Sí es cierto que la lesión de Valentín De Pietri empiece a preocupar puertas adentro. La salida de Luis Angulo, la lesión de De Pietri, las situaciones tanto de Diego Baloyes como de Bruno Bartichotto, que hoy forman parte de la lista de convocados, pero que todos saben, y lo dijo Carlos Tevez para que después no nos tiren a la prensa, cuando los exigís, cuando los apurás un poquito, sabés que las condiciones físicas no suelen ser las mejores y que se pueden romper. Hoy Talleres tiene pocas variantes de la mitad de la cancha para adelante y eso es algo que genera un dolor de cabeza sin lugar a dudas en la comisión directiva. Bueno, mucha gente del otro lado ya opinando, ¿no? Respecto a esta bomba, si querés, esta noticia que narra Nacho a estas horas, 17 y 47 minutos, hasta las 18 y 30 los vamos a estar acompañando. Leo un poquito respecto a la opinión del ingreso de Mateo Cáceres, ¿no? Este cambio lo hizo la gente, ya empezamos 1-0 con este cambio. Epa. Está perfecto Cáceres, cambió el equipo, o por lo menos hizo más que Ortegoza con Lanús. Yo coincido. ¿Coincidís? Sí, porque ya, seamos sinceros, no es ser pesimista, seamos realistas. La pierde Ortegoza hoy a los 4 minutos del primer tiempo. No hay paciencia. Lo que pasó con Lodico el otro día. Y bueno, lo mismo. Cáceres no pierde y juega para adelante, recupera, le pega lindo. Creo que después de Baroni, Cáceres es ese enganche que le está faltando a Talleres. Bueno, acá no coincido. No. Porque no es enganche. Cáceres está lejos de ser un volante de juego. Incluso creo que lo veo más cerca de esa posición a Matías Galarza. El otro día, soltándose por adelante de Sforza, demostró
ser un jugador que puede llegar a generarte juego. Le falta Giovanni a mi modo de titular, verlo. ¿no? Por las dudas. Pero Giovanni titular, listo. exactamente. Bueno. Cáceres es el porque mejor viste, refuerzo de Talleres en el 2025, dicen por acá. ¿Quién? Cáceres. Palomino debe jugar al golf. Palomino, ¿quién más fue refuerzo y estuvo a la altura No. del año pasado? Qué difícil, ¿no? Porque termina jugando un equipo... Shot. Fue una repesca a principio de año, pero... No, mira, vos por sobre todas las cosas no podés tomar de refuerzo a Augusto Schott. Vos, que fue una repesca. No, pero yo a Andrés le gano... No te metas en ese discurso. No. Pisaste el palito. Pisaste el palito. Vos, sobre todo, vos no podés decir que Schott fue un refuerzo. Tenés razón. Por favor, te lo pido. Una de las preguntas que más repercutieron en los últimos años Lo en el quiero fútbol el de viejo, Córdoba. pero esas se las gané. Ahí Sí, le sí, ganaste, claramente. Siempre digo, vos y Toby Enrique fueron dos que le hicieron preguntas que tuvieron respuestas que quedaron marcadas para el resto del 2025. Una fue la Sí, tuya, sí, coincido. la de Toby, que fue posterior a esa respuesta de Nahuel Bustos, Tarragón y Girotti, son número 9 que quisiese todo el equipo del fútbol Exacto. argentino. Palomino fue uno, bueno, a mí me Para gustó mí Palomino, el ¿no? segundo semestre de Baez. Segundo Me gustó. semestre de Baez, sí. Yo creo que de a poco fue apareciendo, pero Sí. después se quedó sin alguien que le pisara los talones, como quien dice, ¿no? Sí, y hoy Palomino- demuestra que no tiene competencia. Palomino Báez. Y tercero lo pondría... Van de vuelta sin para dudas. atrás. Van de vuelta para Vuelven atrás. acá. No estoy Para los que acostumbrado. preguntan, sí, voy al baile esta noche. Bueno, muy bien. ¿Usted ¿Quién va a hacer pregunta? algo esta noche? No sé, depende del resultado. Yo creo que ya sabe que... 14 de febrero la llevó a desayunar desayunar. al frente de la boutique. Hay Al que frente ser de la hijo de Al frente de la puta. boutique. En un momento le digo, qué linda que está. Y me mira y me dice, ¿por qué me tratás de usted en la boutique? Le digo. Me dice, yo también. ¿Nos está viendo? No creo. ¿Vos no salís creo. hoy, Debe estar Pablo? viendo la Si nos serie está o durmiendo viendo- la siesta porque ella sí sale de joda. Si nos estás viendo, déjalo. ¿Vos salís, Es Pablo, el hoy? momento. No sé todavía. No sé. Yo, Estoy en veremos. yo sí voy al baile con un reconocido periodista de Córdoba. Que me encantaría invitarlo un ¿Va rato con que se usted? pase por acá. ¿Eh? ¿Va con usted? No. Ah, porque conmigo dijo no. reconocido. Está bien. No, hay muchos reconocidos, por favor. Bueno, 255 personas del otro lado en el canal de YouTube de 351 Deportes. Necesito llegar rápidamente a los 150 me gusta para que nosotros así podamos seguir estirando esta información. Bueno, lo que sabemos, Nacho, Sí. es que de atrás para adelante el arquero y los cuatro del fondo se repiten. No son los mismos, ahí no hay ninguna novedad. Exactamente. En este caso, antes de meterme con el mercado de pases, que nos queda hablar un poco de ello, y con el otro cambio de Carlos Tevez, Sí. quiero hablar del arquero y de los cuatro del fondo. Y del arquero, ¿por qué? Porque parece que estamos insistentes con este tema, porque en todas las previas de a ratos hemos hablado de Guido Herrera. Está claro que la primera previa que hicimos fue la primera fecha, entonces teníamos que hablar de un Guido Herrera que Newells. parecía que no iba a continuar este año, terminó continuando. Posterior a ello, tuvimos que hablar de Guido Platense. Herrera en la previa con Platense por lo que había hecho con Vélez. Y ahora tenemos que hablar de Guido Herrera porque fue respaldado por el entrenador. No solamente dijo que mientras él sea el entrenador va a ser el capitán, sino que va a ser el encargado de pararse bajo los tres palos todos los partidos mientras Tevez esté sentado en el banco de suplentes. Vos sabés que el lunes pasado, por cuestiones de logística, no pude viajar a Lanús. Sobre la hora tomé la decisión de que ya que estaba en Córdoba, lo iba a ver por tele al partido. Terminado el partido, tuvimos la posibilidad de hacer por 351 Deportes el programa Pulso Albiazul. Sin haber escuchado la nota, la conferencia de prensa, mejor dicho, de Carlos Tevez post partido ante Lanús, la gente me seguía insistiendo de Guido Herrera no puede atajar más. ¿Cuándo va a atajar Santino Barbi? Sin haber escuchado, les digo, muchachos, no pidan cosas que saben que no van a pasar. El titular, el capitán es Guido Herrera. Santino Barbi no va a tener la chance de atajar, salvo, y creo que esto no va a suceder incluso, que alguna Copa Claro. Argentina te toque un rival más tranquilo y que ¿Estuvo vos llegues bien bien. que Tevez diga eso? Me parece lógico. Para mí sí, ¿eh? Me parece lógico. Porque hay gente porque que... he escuchado, obviamente son opiniones que uno respeta. Sí, un Tevez amigo mío. lo expone No. al decir eso. No, para mí todo lo contrario. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué lo expone? No, escuché esas opiniones. No, por eso les traigo... pero lo expone ¿por qué? O sea, ¿por qué comentaban eso, digamos? No, porque se entiende que al tener que decirlo, expone que el jugador está cometiendo un error atrás de otro. No, bueno, pero eso no hace falta que lo exponga el técnico. La realidad es que los errores están. A ver, tampoco vamos a ser ciegos. De ahí a que sea el responsable directo siempre de cada derrota, es otro cantar. Yo creo que Guido Herrera es responsable o fue responsable de las derrotas de Talleres, pero no fue el único, ¿no? Exactamente. Digamos, es un poquito de todo. Yo creo que
también hay que puntualizar en el porqué. Y esto es un concepto que vengo trayendo desde que arrancó el campeonato. Es cierto que Herrera se ha equivocado mucho. Es cierto que hay derrotas o resultados negativos, porque yo creo que el empate con Lanús termina siendo negativo, que van un poco de la mano con la responsabilidad del arquero. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, creo yo, todos nosotros es ¿por qué Talleres no los gana antes de los partidos? Porque antes de cada error de Herrera, si vos te fijás, siempre hay una tajada monumental. Siempre. Antes de cada error. Entonces, posterior a esa tajada que te da vida, ¿por qué vos no lo ganás antes, no? ¿Por qué no lo terminás de cerrar Pero Pablo, antes? ahí hay un error que lo marca Tevez, que siempre en las conferencias dice el famoso, y esto viene desde antes que llegue yo, de que Talleres ¿por qué no cierra los partidos? Porque le cuesta tanto, pero también porque le cuesta tanto porque le llegan una sola vez. Y yo ya eso no sé si atribuírselo a la mente. Es cabeza, ¿eh? Yo ya sé, me parece que eso es de un equipo un Frágil. poco infantil. Sí. Frágil también, frágil. Y te digo algo, me tocó ir a ver a la reserva. Lo había visto de a ratos el partido con River en la primera fecha, pierde 2-0 y perdió categóricamente. Podría haber sido incluso por mayor diferencia. Tuve la chance, insisto, de ir ante Vélez jueves pasado, antes de ayer en la boutique. Talleres generó, Talleres fue superior a su rival. A Talleres le llegaron 3 veces, le hicieron 2 goles. Terminó rescatando un empate en la última jugada. Entonces habla de que también hay una cuestión de cabeza. Lo veía Tevez abajo, junto a Marco Giuseppe, junto a su hermano, ayudante de campo propio, que se pusieron a ver, que fueron a la boutique, que estuvieron observando el partido. Y yo me imagino que habrá pasado por la cabeza. Decir, lo mismo que me pasa en primera le pasa a la reserva. Lo mismo que le pasa a la reserva le pasó a la sub-17 en el Jóvenes Promesas, que perdió 3 partidos, que empató 2, pero que muchas veces mereció más. Estamos hablando de categorías totalmente diferentes, análisis totalmente diferentes, y que es complicado trazar un paralelismo, es cierto. Pero ¿por qué lo trazo y me tomo esta posibilidad de hacerlo? Justamente porque a Talleres tiene en la cabeza algo que lo percibe el hincha, algo que lo sentimos nosotros y que me da la sensación que uno lo respira en el día a día, que sabes que ante cualquier error te lo mandan a guardar y vos, por lo contrario, terminás fallando chances increíbles, manejas los tiempos, no terminás haciéndote o reflejando, mejor dicho, en el marcador lo que vos demostrás a veces en el juego. Sí, el famoso Talleres no achica el margen de error cuando sabe que el error es inevitable, Claro. y que en ese error inevitable existe un resultado siempre negativo. Sí. O generalmente, en la mayoría Sí. de las veces. No, incluso el empate de la semana pasada fue negativo. Por De entonces, hecho, está habría que bien lo ponerse decís. fino en un dato. Yo lo recuerdo de fines del año pasado y que este año se mantiene, que es un equipo que cada vez que arranca perdiendo, no gana. Y creo que el año pasado, de los 13, 14 que había, de los 14, 15 que había arrancado perdiendo, solo empató con Atlético Tucumán y nunca lo dio vuelta. Entonces también es un equipo que cuando ya no arranca ganando, no gana. Acá Y hay hasta una pierde. realidad también, en un ratito nos vamos al corte y regresamos, pero hay una realidad también, y es que yo creo que de ratos Talleres ha perdido un poquito ese espíritu competitivo desde el marco actitudinal que había ganado con Tevez en el segundo semestre del 2025. Y yo creo que lo que tienen que entender los futbolistas de Talleres, sobre todo este plantel que no cambió en un número semejante, más allá de que se fueron muchos, también se quedaron varios, porque es lo que iba a pasar, pero da la sensación de que si Talleres no está peleando el descenso o no le muestran que anda mal, ese espíritu competitivo, el de jugar todos los partidos como si fuese el último, los pierde. Pablo, Y no hay que llegar a la situación límite. Y eso es lo que parece que este equipo tiene. Necesita de la situación límite para terminar de darse cuenta de lo que está jugando. O para lo que le da. Una cosa es lo que vos digas, otra cosa es lo que diga Simón, otra la que diga yo, pero otra cosa totalmente diferente es cuando Tevez sale después de Platense y dice hoy le faltó actitud, hoy lo perdimos por falta de actitud. Y más allá de que ese día Talleres jugó, para mi gusto, el peor partido de la era Tevez, te diría que palmo a palmo con Atlético Tucumán, que aquel día se comió 3 en el Jardín de la República, y este día acá se comió 2 con Platense, no demostró ni siquiera lo que decías hace un ratito, vergüenza deportiva, ir a buscarlo, lo empató por la gente, porque aquel día se cayó el cielo y la gente tiró abajo el estadio, cantando, levantando, empujando. Ese día, y por más que suene tribunero, porque no me gusta, como un amigo nuestro, hablar siempre del hincha, la gente y demás,
ese día Talleres lo empató por su gente, no porque tuvo ideas y lo terminó perdiendo porque este equipo es verde. Entonces tiene que demostrarse, mejor dicho, entre ellos, a Tevez, a sus compañeros, a la dirigencia, que hoy enfrente a este rival de menor calibre le tenés que ganar y con jerarquía, tirándole la chapa y la camiseta arriba. Más de 300 personas del otro lado en el canal de YouTube de 351 Deportes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. También un montón de gente mirándonos vía streaming en el canal de YouTube de El 12 TV. Y por supuesto, saludar a nuestros amigos de siempre, ¿no? Del 135 de DirecTV. Siendo las 17:59, con mucha gente del otro lado. Y porque acá ya me puntualizan, ya están los 150 likes. Enano. Muy bien. Me parece que el enano estuvo un poquito de más. Vamos a ir, Emi, a un breve corte. 2 minutitos nos separamos de ustedes, vendemos un poquito y cuando regresamos hablamos de algunas novedades del mercado de pase que tiene Nacho para contar y terminamos de confirmar el 11 de Talleres para que esta tarde-noche, 19:45, el equipo de Carlos Tevez se enfrente a Gimnasia de Mendoza. Ya te contamos que Mateo Cáceres es titular. Quédate, porque en 2 minutitos volvemos y terminamos de confirmarte los 11 que van a saltar hoy a esta cancha. Ya venimos. El gobernador Martín Yayora anunció la continuidad del Plan Integral de Seguridad Pública y Lucha Frontal contra el Narcotráfico. La Fuerza Policial Antinarcotráfico abrirá 5 nuevas sedes operativas en el interior provincial y se enviará a la legislatura el proyecto de ley antibúnker, clave para desalojar delincuentes de inmuebles ocupados ilegalmente. Con una inversión de más de 40.000 millones de pesos, la provincia avanzará en la ampliación de centros de monitoreo, cámaras que permitan la lectura de patente, controles de velocidad, tótems en espacios públicos y la incorporación de inteligencia artificial, mejorando nuestros sistemas tecnológicos preventivos. Además, se adquirirán 500 nuevos patrulleros y se finalizará el CEMAX, la primera cárcel de máxima seguridad para presos de alto perfil criminal, y se impulsará la Ley de Protección Integral de Víctimas de Delito, Ley Joaquín, para garantizar asistencia y reparación en cada localidad. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El gobernador Martín Yayora anunció un conjunto de medidas orientadas a garantizar el acceso al hogar, con eje en la construcción de viviendas y la entrega de lotes con servicios. Este año, junto a los intendentes, se pondrá en marcha el programa Córdoba Hogar para construir 5.000 viviendas en todo el territorio provincial. Además, a través del programa Mi Lugar, 10.000 familias podrán acceder a su lote propio. Estas acciones se llevan adelante junto a municipios y entidades intermedias para que el crecimiento de cada cordobés sea con dignidad. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Regresamos aquí, regresamos en el canal de YouTube de 351 Deportes, en el 12 Stream y por supuesto detrás de la pantalla del 135 de DirecTV. Última media hora aquí en el Mario Alberto Kempes, en una tarde soleada que cuando el sol se asoma entre las nubes pega fuerte, duele un poquito. Nos ha acompañado en gran parte de la previa, habíamos arrancado con una sombra bastante agradable, pero bueno, se banca el sol, se banca. De última, si tiene que aparecer la lluvia, que aparezca la noche, para poder dormir abrazado, cerrar bien el 14 de febrero. Nosotros hoy en el baile vamos a meter el 2 de 9, pelotazo al área. Ahí va. El mensaje fue claro a los jugadores. Hoy, como sea 1-0, medio 0, con trampa, sin saber qué hay del otro lado, nos volvemos con aire. Es decir, vos llevas la estrategia de a Valenzuela, hoy. con quien voy al baile, le dije, Joaquín, soy del baile, nos volvemos sin nada. Le digo, yo hoy salgo del baile y si tengo que estar 1 hora merodeando la plaza, caminando, ¿viste? Merodeando. Y si no, es ir a atacar atacar a la empresa esta de la hamburguesa, ¿no? Sí, ir a atacar ahí. a Plaza Colón, exactamente. Claro, exactamente. Hoy hay que tirarla al área, sí. ¿Usted va a salir hoy o se va a dormir directo? No sé. Estoy en esa decisión, en esa incertidumbre. Capaz en otro momento te decía que sí de cabeza. Yo hubiese salido si tuviera novia, mano a mano con ella hoy. ¿Mano a mano con ella? Sí, mano a mano. Mirá. Mano a mano. Me gusta ese plan del mano a mano. Sí, el mano a mano. Lo he hecho al y baile. es entretenido. Quizás al boliche mano a mano. Si están todos mis grupos de amigos, no creo. Pero al baile de mano a mano, un planazo me parece. ¿Hace cuánto no van mano a mano al baile usted y Valenzuela? Ya hace un tiempo. Primera semana, sábado 6 de septiembre. ¿Sábado 6 de septiembre? El sábado siguiente al... ¿Se acuerda del 31 de agosto que llovió a escándalo ese sábado?
que fui Que al llegaste boliche que empapado, vamos siempre, sí. bueno. A Cruz, que fuimos a Cruz. Bueno, el sábado siguiente fuimos con Valenzuela al baile. Y desde ese momento nunca más fuimos al baile. Interesante, ¿eh? Cuídese, Está bueno. cuídese la Plaza de la Música hoy. Cuídese la Plaza de la Música hoy porque van. Ya está con todo. comprado el vino y la bebida que auspició a Talleres en su momento. Bueno, muy bien. Clusener Sánchez Otelo van ahí, el doble 9. Sí, o un poquito más pesado, diría yo. No, ¿eh? no, Un hoy es poquito más pesado. Garro Ramón, ¿eh? Ah, Garro Ramón. Sí. ¿Quién sería Garro y quién sería Ramón? Yo Garro. Vos Garro. Ese Garro. ¿Y pero Ah. qué tiene de Sosa, Joa? ¿Qué? La tonada. vestimenta dice. paraguaya. No tiene nada. Tiene cosas paraguayas. Tiene cositas Sí. de Paraguay. Bueno, me voy a meter de lleno en lo que nos respecta a estas últimas dos informaciones que hay que ir compartiendo. 1804 de este 14 de febrero, este sábado 14 de febrero, mientras me llegan algunas imágenes irreproducibles, pero ya lo voy a estar comentando. Bueno, Nacho, Sí. tema mercado de pases. Ya me voy a meter en el 11, ¿no? Ya me voy a meter en el 11. Ya contaste que Cáceres es titular. Ya contaste que el equipo repite en el arco y en los cuatro del fondo. Ya contaste que juega Galarza. Ya contaste que juega Sforza. Contaste que juega Baroni. Contaste que juega Cáceres. Falta que me cuentes los dos de arriba. Y falta que me cuentes un poco del esquema, ¿no? Pero antes, me quiero ir al mercado de pases. Hablo fácil. Después del partido con Lanús. Dejó, para mí, dos temas muy particulares, tres frases muy particulares. La primera es que dijo que a Talleres no vienen jugadores de relleno, que a Talleres vienen futbolistas a jugar, a ponerse la camiseta, a ponerse la pilcha y jugadores necesarios. Otra de las frases que dejó Fassi fue: este es uno de los mejores mercados de los últimos años en Talleres, y atentos a eso. Y la tercera es: tenemos un buen plantel. En esta última es donde yo freno y digo, para. Acá ni siquiera es lo que yo, Pablo Chucrel, lo que vos, Nacho Castellano, lo que Es lo Simón que la Guzmán, realidad muestra. es lo que la realidad y lo que el entrenador dijo, que el plantel hoy está corto. Por los refuerzos, por aquellos que llegaron, por lesiones, por el subir a los chicos, bajar a los chicos, por los que se fueron. No importa el porqué. Eso lo dijo el entrenador. Y ahí yo encontré una contradicción entre la palabra del presidente y la palabra del técnico, cosa que creo no ocurría hace un tiempo. Estaba bastante alineado el discurso de Fassi con el discurso de Tevez. Bueno, salió el técnico a respaldar, el presidente, perdón, a respaldar su propio accionar. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te dejó? Y en las cuestiones de información, ¿qué se puede contar de eso en este momento? ¿Talleres ya se apartó del mercado? ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿Qué me dejó? Preocupación. Sobre todas las cosas, porque uno, Bueno. cuando pregunta y le dicen oportunidad de mercado o nada, a mí me da la sensación, escuchándolo a Andrés Fassi, que está más cerca de nada que de algo. Cuando Andrés te dice, tenemos un buen plantel y no va a venir nadie por relleno, y lo dijo Tevez en Rosario, si hoy somos conscientes que si hoy vos querés ir a buscar un 9, a buscar un 3, a buscar un enganche o un extremo incluso, vos tenés que sacarle un jugador titular a un equipo que ya está compitiendo. A partir de ello es que vos tenés que poner en criollo muy buena guita. Con esa situación y escuchando al presidente, a mí me da la sensación, y con algo de información, que ya es casi un hecho que Talleres se retira del mercado. ¿Pero por qué de cambió pases. tanto el discurso de un día para el otro? Porque empezó a darse con que No verdaderamente... digo que cambió el discurso por generar polémica, nada. No, me lo contestó a mí en la cara acá en sala de conferencia hace 15, 13 días. Me da la sensación a mí que cuando empezó a ver las opciones y lo que le pedían en la vereda del frente, Nos no vamos. en Belgrano, ¿no? Sino en el resto de los clubes, dijo, no, para esto no estamos, no nos alcanza, estamos Claro. bien, pero las lesiones, la última, para mi gusto, la más llamativa o la más importante, que fue la de Valentín de Pietri, termina por desnudar que este plantel es corto, que a este plantel le faltan alternativas, que este plantel no tiene variantes, y que Carlos Tevez haya llevado 20 jugadores, que haya concentrado hoy 21, quiere decir que ni Aparte- siquiera mirando para abajo él considera que tenga material. Aparte, Tevez en Rosario dijo, muchachos, somos todos responsables del Talleres que se viene, ¿eh? Como diciendo, no me la tiren no me totalmente tiren a mí. toda a mí, ¿eh? Sí, a ver, a mí hay algo que me terminó de llamar la atención esta última semana, cuando sale a la luz en la palabra de Fabra, ¿no? Más allá de Fabra, si nos gusta o no nos gusta Fabra, Me encanta. yo también lo hubiese traído, pero esa es otra discusión. Fabra dijo que Tevez lo llamó en diciembre. Ujú.
No que lo llamó la semana pasada, no que lo llamó ayer. ¿De Lo qué llamó en juega diciembre. Fabra? De 3. Listo. Bien. Es decir, Talleres hace 2 meses está buscando el lateral izquierdo. Sí. Entonces, yo este cuento de salimos al mercado ahora y hay que poner una torta de plata para traer un jugador a la altura de Talleres, y no me lo como ese cuento. Y no me lo como. Lo entiendo, sé que es así a esta altura, pero si vos me decís que se te lesionó el lateral izquierdo suplente contra Lanús, tenés que salir a buscar ahora y te están pidiendo una locura, lo entiendo. Lo entiendo. Ahora, si vos ya sabías que Navarro no iba a seguir, si a Navarro lo tenés entrenando diferenciado o ya no porque ya se fue en el predio hace mes y medio, ¿Y tu única opción era César Ibáñez de Huracán? no me cuentes esa Pero historia. aparte se sabía, Pablo, lo sabíamos todo, que lo que necesitaba Talleres, más allá del 9 que se trajo, era un 3 y un creativo. Era un 3 y un creativo. Y no lo trajo como en el mercado anterior fue el 9 que no se trajo. Esta vez era un 3 y un creativo. Y te da la pauta, lo decían ustedes recién. Cuando ahora Fabra dijo lo que dijo, desnuda una falencia que fue no haber traído un 3. Sí, lo que está claro acá es que más allá de palabras más, palabras menos del presidente de Talleres, yo creo que acá es importante lo que diga el técnico, porque más allá de que yo creo que el técnico es responsable de lo que para en cancha y de que el equipo hoy, por lo menos a mi idea, no transmita nada desde lo futbolístico. Puede ganar, puede perder, pero lo futbolístico no transmite. Es un equipo el de hoy que no tiene una idea clara de juego y yo creo que el técnico es responsable en eso. Ahora, también le doy la derecha al entrenador de que hay ciertas cosas que capaz se le prometieron que no se le han cumplido Sí. y que en esta ya uno puede salir a decir, bueno, el presidente ya se empezó a defender como se defendía en su momento y dejó de reconocer las cosas como las reconoció en este último trámite, que vimos un fines fácil del más año autocrítico, sí. Pero también, viste, Nacho, capaz llevado a esa autocrítica la fuerza por el momento que vivía Talleres. Y acá vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de una institución, la de Talleres. ¿Por qué digo institución? Porque no hablo solamente del presidente, del técnico, de los jugadores. Es todo lo que engloba Talleres. Hace falta una situación límite, como la que atraviesa Talleres hoy, en pos del mercado de pases, para que salga alguien a mostrar su verdadera cara. ¿Se entiende? Porque fue así, habló, prometió. Yo creo que cumplió en gran aspecto, porque trajo jugadores interesantes. No Pero todo lo que tenía que traer. Ahí está. Y hoy se termina chocando con la idea del técnico. Sí, a mí me da la sensación una vez más que apuesta a esto de jugar un solo torneo. ¿Por qué uno solo? Porque Copa Argentina lo jugás un partido cada 2-3 meses. Y que además este calendario tan apretado, cuando veíamos pasar el colectivo y está llegando Talleres aquí al Kempes, me da la sensación a mí que es a lo que apuesta. Dice, bueno, en este primer semestre esto es lo que hay. En el segundo... El Tempe jugás cada 3 días también. Ahí es como está. si jugaran Y dos ese jugar competencias cada a la 3 vez. días, Simi, ese jugar cada 3 días te genera que muchas veces vos tengas jugadores lesionados. Muchas veces vos tengas jugadores entre algodones, que vos por ahí tengas que cambiar. Y cuando vos no tenés para cambiar, cuando no tenés esas variables, o esas variantes, mejor dicho, mirando el banco de los suplentes, ahí es cuando se te empieza a complicar absolutamente todo. De eso después también va mi pregunta, en relación a un jugador y el tema... A ver, dale nomás. ¿Cómo está mentalmente Bartichotto? ¿Por qué lo digo? Y esto hablando de verdad. Si yo soy un jugador que voy a jugar un fútbol 7 con mis amigos, me lesiono, me recupero, vuelvo a jugar, el día que vuelvo a jugar voy a entrar a la cancha con el miedo de, si me pasa, ¿qué pasa si me llega a pasar de nuevo? ¿Cómo está la cabeza de Bartichotto, Nacho, en estos momentos? Que no sé si hoy va a ser titular o no, pero en caso de sumar minutos, corre con ese temor de decir, hoy ya no me interesa hacer un gol o no, quiero terminar el partido sano, debe pensar. A Bruno lo labura mucho con los psicólogos del club, a Bruno lo labura mucho el cuerpo técnico, incluso los propios compañeros. Muchos te hablan de que es de esas personas que es querido por todos, puertas adentro del vestuario. A partir de ello dependerá pura y exclusivamente del futbolista. Sí es difícil y es un buen punto el que tocas. Sabemos que muchas veces esos jugadores que son recurrentes en sus lesiones, muchas veces la cabeza le termina por complicar las cuestiones dentro de la cancha. Esperemos, Dios quiera, que sea más parecido al Bartichotto que vimos, siendo generoso, levantando la cabeza, llevándose a todos por delante y asistiendo a Valentín de Pietri en el primer partido ante Newell's, que ese Bartichotto que va con miedo a volver a lesionarse. Emiliano Castellano se acaba de mandar un bonobón, pero de una, así de una, un Bien. bonobón todo derretido, que andás a ver de la procedencia de ese bonobón. Bien. Raro, extraño, con 37 grados, el sol de frente mandándote un bonobón, pero bueno,
Si fue regalito del 14 de febrero, fue regalito, bueno, ahí está. Entonces anda bien, anda bien. Bueno, Nacho, me meto de lleno ahora sí en lo que es el final de esta previa. 18 y 13 minutos hasta las 18:30 vamos. 173 me gusta, quiero 200, ya porque Nacho confirme el 11. Ya mismo Ignacio Castellano confirme el 11, pero necesito 27 me gusta más, tengo 173. Vamos a acompañar con esos pulgares para arriba. 173 me gusta, vos Simi, ¿te vas en un ratito para allá o Sí, te me quedás vendré acá? bien que venga Guille por el hecho que tengo que ir a retirar mi acreditación. Vaya nomás, vaya, Dale. te dejo. Te siguen ahora en la red de Buena, 351. sí, buena transmisión, Sí, señor. muchachos. Lo invitamos a Boris, a pasar un ratito. Al chico de la quiere. gorra. Sí, señor, que anda con gorra hoy. ¿Quiere pasar Boris un ratito? A charlar de talleres. Ahí viene Guillermo Boris, habitual en el producto, ¿no? A conversar un poquito de esto. Pero 174 me gusta, Nacho. Voy a actualizar una vez Bien. más. A ver qué tengo por acá. 177. Necesito 23 pulgares para arriba más para que Nacho me confirme en su totalidad el 11 que va a saltar a esta cancha a jugar contra Gimnasia de Mendoza. Les doy un tiempito, ¿eh? Soy bueno. Guillermo Boris, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, amigo? A ver, Ahora sí, muchachos, ¿cómo le va? Ahora sí, ¿cómo No le va? esperaba hablar, pero me vine a saludarlo porque le está pegando el sol de frente No, y, está Está terrible, matando. Guille, Marta y arriba. es más o menos onda Caribe. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Usted? Con optimismo. Optimismo. Sí, estoy muy enojado con vos porque me ¿Por qué? enteré que en cierto jueguito por ahí diste un resultado de Tadere que no es el que yo quiero que pase. Bueno, pero es un resultado que yo creo que puede ser posible. Recién le decía Nacho. Y quiero que me responda vos también esta pregunta. Saludo a Perico, al amigo ahí que está. Para, venga. diga. Perico, habla No, de la pero cámara, no Beri. podés hablar de afuera, no escucha la gente. Diga. El amigo Perico, Si hay que exigirle a los buenos, Fassi es bueno. Él levantó la mano y dijo, yo puedo. Amañó todo para que lo elijan de vuelta. Entonces es el primero que hay que exigirle. Ahí está. Si Los hay que exigirle refuerzos- lo bueno, se le exige al Los presidente. refuerzos no llegan una semana antes de la fecha, tienen que llegar antes para que trabajen con sus compañeros. A ese hay que exigirle primero. Después Martínez. Bueno, Gracias, Perico. Nos Ahí vemos. está, ahí Chao, está. amigo. La Gracias, gente de Talleres, que por supuesto también va ingresando a la cancha porque estamos a 18 y 15 minutos. Hay que exigirle también al presidente, dicen por acá. Pero recién le decía Guille Sí. Nacho, a mí no me sorprendería si Talleres hoy empata 0-0, que es el resultado que yo tiré para hoy. 0-0, 0-0 horrible. Tampoco me sorprende si Talleres pierde, tampoco me sorprende si Talleres gana, porque este equipo no me sorprende. Lo que pasa, No me Pablo, sorprende. y esto no es un chivo, y le pido permiso a toda la audiencia, Tadere no es garbarino, no es garantía de confianza, por usar el eslogan de la marca. Entonces, a vos no te sorprende si Tadere no gana, y tampoco me sorprendería si gana. Es decir, porque uno espera que a Gimnasia de Mendoza, lo hablamos con Nacho Ader, vos si querés pretendés ser internacional en el 2027 y pretendes clasificar entre los primeros 8, a Gimnasia de Mendoza, recién ascendido de local, le tenés que ganar. A Platense le tenés que ganar. A Central Córdoba, Santiago del Estero le tenés que ganar. Y no lo digo desmereciendo a los otros equipos. Ahora, tenés que ser más que un par de equipos. Y este es uno. Absolutamente. En esto que hablábamos al principio del semáforo, ¿no? Este verde flúor que hay reposado sobre Gimnasia de Mendoza, porque es un equipo al que le tenés que ganar siempre. Jugando bien, jugando mal, Sí, sí. con 10, con 11, robándole, de cualquier manera. Hoy Talleres está obligado a sumar de a 3. 192 pulgares para arriba. Antes de darme, Nacho, el Sí. último nombre, ya me dijiste Juan Cáceres. Hablamos un poco del esquema, como para empezar a dibujarlo. Le sigo dando tiempo, ¿eh? Soy bueno. En cualquier otro momento y más adelante, cortamos la transmisión directamente. Pero ahora Claro. soy bueno. Rápidamente necesito llegar a los 200. Tengo, para que actualizo, Nacho, 193. 7 más. Dale. Hay un corazoncito más Un abajo. corazoncito Ni más, siquiera el bueno. corazón, un pulgar para arriba. Sí, señor. ¿Causó sensación tus guirnaldas en el cuerpo, tus Sí, lentes? me han llegado Ader? muchas cargadas. No, bravísimo, Muchas cargadas. Bravísimo. Ustedes son los responsables. Usted y el señor Herrero. Vergüenza deportiva es lo que les debería haber dado a Sí, ustedes el coincido. otro día No, en es que el diario. chico José María no sabe, estaba intratable ayer. ¿eh? ¿Sabés que lo quiero invitar a José María también a que venga alguna de las Imposible previas? Pero que es muy venga. temprano Ahí para está. él. Imposible Lo que dijo venga. Guille durante la semana. ¿A qué hora llegas? 17:45, a las 40 está subiendo las Sí, escaleras. señor, bueno, lo banco también en parte. Lo Ah, banco. bueno, el que puede, puede. Sí, El que señor, puede. cuando tenés muchos años en esto, uno puede. Che, Nacho, tengo 200 pulgares para arriba ahora Perfecto. sí. Vamos. Son las 18 y 17 minutos, Bien, todo junto. todo junto. Hoy, para vos que estás del otro lado, Talleres va a recibir a Gimnasia y Esgrima de Mendoza con 2 modificaciones. La primera, Mateo Cáceres en lugar de Ulises Ortegoza. La segunda, el regreso de Bruno Bartichotto Bueno, en lugar de Valentín de Pietri.
el lesionado Valentín de Pietri. De esta forma, Guido Herrera en el arco, 4-4-2. Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez. El doble 5, ese doble 5 va a estar formado por Matías Galarza y Juan Esforza. Por derecha va a aparecer Giovanni Baroni, que va a tener la libertad para soltarse de a ratos. Por izquierda Mateo Cáceres, adelante el doble punta, insisto, con Bruno Bartichotto y Ronaldo Martínez, el 11 de Carlos Tevez, para recibir en la jornada de hoy al conjunto mendocino. Bien, ya me informaste. Ahora, da mi opinión. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Es lógico, no es lógico? ¿Es lo que se trabajó en su totalidad esta semana posterior al partido con Lanús? ¿Qué te parece? A ver, ¿qué creo? Que también estudia a la vereda del frente, que también en Tevez hay esto de espejar el sistema. Si Gimnasia de Mendoza te pone el mismo dibujo con un 4-4-2 y si vos pones 3 internos o un 5 y 2 internos más un enganche, haces una especie de rombo, te cuesta por las bandas. Y vos tenés 2 laterales que tampoco son la gran garantía en el retroceso, que van mucho pero que en algunas ocasiones han demostrado que les cuesta volver. Entonces, a partir de ello me da la sensación que necesita de Giovanni Baroni por un lado, de Mateo Cáceres por el otro, de los 2 delanteros, que sin lugar a dudas no tenés otra. Porque si vos ves al banco, Valentín Dávila es la otra opción y Rick Lima Moraes, Carlos Tevez ha demostrado que hoy no es prioridad ni mucho menos. Bartichotto, y ya voy a preguntarle a Guille si le gusta el equipo, pero Bartichotto, Nacho, más allá de ir de arranque hoy, uno debería entender desde el vamos que sí, pero ¿ya está en un 100%? A ver, uno nunca sabe. Yo sé que esto hay que tomarlo con pinza, Nacho, porque vos podés capaz ahora decir que sí y a los 5 minutos en el primer pique le agarra. Por suerte, aquella vez yo dije que Diego Baloces no estaba al 100%, porque entró, jugó y se rompió. No, está claro, Nacho, pero viste, el cuerpo humano funciona de formas muy extrañas, sobre todo el de un futbolista. Y, no es matemática. Digo, no porque vos hoy digas que está al 100%, es que no puede ocurrirle que a los 5 minutos en un pique le dé un tirón o se resienta. Ahora, si vos en su momento dijiste que Baloyes no estaba al 100, lo pusieron a jugar y pasó lo que pasó. ¿Hoy corre ese mismo riesgo, Tevez con Bartichotto? Bruno Bartichotto, miércoles, jueves y viernes de esta semana entrenó a la par del equipo. Perfecto. Lo cual para Talleres ya es positivo. Había viajado a Buenos Aires, el martes regresó junto al resto del plantel, lo hizo de manera, no te diría diferenciada, pero recordemos que hay titulares, que hay suplentes, que algunos trabajan de una forma, que otros lo hacen de otra. Hoy por la mañana, por ejemplo, sábado, estuvieron Valentín de Pietri y Matías Gómez laburando de una manera distinta al resto de sus compañeros, que hoy no lo hicieron, porque recordemos que Tevez tiene esa costumbre, llamémosle así de alguna manera, de poder poner a sus jugadores por la mañana a hacer algunos trabajos livianos, pero eso suele suceder cuando Talleres juega por la noche. Hoy, dado el horario, lo hicieron algunos futbolistas que están lesionados, con algunos trotes, con alguito liviano, para justamente empezar a pensar en lo que viene. No me quejo, Dami, no me quejo si en algún momento vas a buscar un balde con agua y... Sí. En una de Llamemos esas, a los bomberos, claro, Guille, vos que sabés de cuando ibas a la Popular y venían los bomberos por arriba. ¿No? Y te mojaban en invierno. Hermoso. O sea, en invierno te mojaban. Espectacular. Bueno, Guille, ¿te gusta el equipo? Repito, traslado la pregunta. Sí. ¿Te parece lógico? ¿Crees que es lo mejor este cambio de esquema? Cáceres de volante izquierdo creo que es lo que más llama la atención. A mí en lo personal, desde el vamos, me gusta y creo que hoy le va a exigir el doble a Ronaldo Martínez el ser protagonista, porque hoy ya no tiene la excusa de jugar solo. Hoy tiene un compañero, entonces hoy va a tener quien lo abastezca, va a tener en quien reposar. Habrá que ver qué rol toma, ¿no? Porque en una de esas Bartichotto va a jugar de 9, Ronaldo un poco más atrás o al revés. Bueno, ¿te gusta? Mira, Pablo, yo tengo que ser sincero y hablo con el diario del viernes. Con Nacho ayer yo le decía, cuando pensábamos que el equipo podía ser con Valentín Dávila, porque lo que se discutió toda la semana fue si jugaba Papelito o si jugaba Valentín Dávila y si eso acompañaba un cambio de esquema. Cuando tenemos la novedad de que Bartichotto está tenido en cuenta, yo que le dije a Nacho ayer en el relate, lo que pasa es que si Bartichotto está realmente bien, tiene que jugar Bartichotto y no Dávila. O sea que yo lo entiendo, Tevez. Vos me preguntás a mí, Pablo, yo no lo apuraría a Bartichotto de titular, teniendo en cuenta que el jugador estaba en teoría para el lunes pasado, se le demoró su rehabilitación y yo, si el jugador está bien, viene falto de ritmo y yo practiqué con Dávila, yo me lo hubiera jugado por Dávila, yo. Pero lo entiendo a Tevez, que el titular sobre Dávila y Bartichotto, y si la lógica dice que está bien, tiene que jugar. Ahora, el cambio que discutíamos, Cáceres o Río, a mí me parece que Río estaba para jugar en lugar de Cáceres, más sobre este puesto, pero bueno,
todos sabemos que Cáceres es un jugador que a Tevez le gusta y quizás en el empate técnico eso le hizo que le saque una diferencia la predilección por Cáceres por sobre Río. Guillermo Boris, con el diario el viernes, lo hubiera puesto a Dávila y que Bartichotto vaya de a poco. No solamente pensando en hoy, pensando en lo que viene. Pero ¿qué pasa? Si Talleres no gana hoy, Pablo, es brava para el técnico y el técnico tira todo lo que tiene. Sí, yo coincido en eso. A ver, también no podemos ser tan orgullosos en todo el análisis. Yo creo que hoy juegue Bartichotto también habla un poco de esa desesperación y la urgencia que tiene el entrenador por salir a buscar el partido, también. Claro. La necesidad. A ver, en los últimos partidos estuvo entrando Dávila antes que Rick, que eso fue un llamado de atención. En primer es una lugar, señal de Tevez, ¿eh? En primer lugar, como para decir, el técnico no le gusta a Rick. No. Eso desde el vamos, ¿no? Del arranque. Desde el arranque. Y por otro lado, yo también lo interpreto un poco más allá de que Dávila entra y le puede convencer al técnico, como que el técnico también está exponiendo un poquito, el decir... Y no tengo al de 5 palos no lo pongo, digamos. No tengo tanto como parece, pero más allá de Ricky, terminar jugando el partido con un chico, cuando vos proyectaste en el año sacar a los dos centrodelanteros que tenía, porque no te habían rendido, y tenías la obligación de traer artillería pesada en la parte de arriba y terminar jugando estos primeros partidos con Dávila. Porque otra cosa es terminar jugando los últimos partidos del semestre con Dávila. Yo lo pongo en blanco, Pablo. Si Talleres le hubiera ganado Platense y le hubiera ganado Lanús, hoy Bartichotto yo estoy seguro que no jugaba. Pero por supuesto, no te quepa la menor duda, Guille, seguro. Yo creo que si Rick no hubiese errado el gol que erró con Canche Vélez, no hubiese salido nunca del equipo. Comparto. Pero bueno, a veces son momentos. Son cosas que no han pasado. Sí, sí. Y en esto de esperar lo que no termina sucediendo, el técnico tiene que achicar el margen de error al mínimo. Y yo creo que hoy lo está haciendo. Yo creo que el equipo pone que todo lo que tiene. Es lógico. Es lo básico. Es lo que tiene. Coincido con Guille, es lo que tiene, amigo. Es lo que tiene. Verdaderamente hoy mirás al banco de los suplentes y tenés otra vez, al igual que el año pasado, una sobrepoblación en la mitad de la cancha, donde ahí sí tenés alternativas, tenés nombres diferentes. Mirás para atrás, tenés dos centrales, de los cuales Tevez cuenta con uno, y hay que decirlo, que en el banco de los suplentes es José Luis Palomino. Rodrigo Gut no va a jugar. No va a jugar, salvo que se te rompan los dos. El brasileño no va a ver minutos en este semestre, me animo a decirlo. Por el sector derecho, abrazo grande a la gente que va pasando por atrás. Por el sector derecho, y tenés a Alex Vigo. Por el sector izquierdo no tenés a nadie. Lucio Ferrari, insisto, y lo contábamos hace 2 semanas atrás, es uno de los futbolistas que han probado de 6 y de lateral por izquierda. Después en el resto, arriba es lo que hay, entre los lesionados, entre el que se fue y la falta de mercado de pases, a mi criterio, hoy por hoy, esto es Talleres. Talleres va, como a modo de información, camiseta verde y azul. La tercera camiseta que supo utilizar en muchas ocasiones el año pasado, y el rival de turno. Gimnasia y Esgrima de Mendoza le toca la titular. Negra y blanca a bastones finitos. De esta manera, mejor dicho, van a jugar los equipos en un ratito, en 1 hora, 1 hora y pico más. Qué gilada me parece eso. El local debería jugar con la camiseta de Talleres, Gimnasia de Gimnasia. Rojo tiene Gimnasia y Esgrima de Mendoza la suplente. Pero podría hacerlo, ¿no? Podría hacerlo, por eso digo. Debería ser una norma. Es que lo era. Que el titular en su casa juegue con la titular, digamos. Lo era en su momento. A mí me gusta que los equipos jueguen con las tradicionales. No, eso es del vamos. Yo sé que la mercadería y todo el merchandising es lo que manda, pero la tercera camiseta de local no. La alternativa. A mí me encanta, la verdad. Me encanta. No, pero no es una cuestión estética. No, te entiendo. Lo que sí, Pablo, acá lo único que me genera a mí de duda, no de duda, estoy convencido que hoy es un partido especial para varios jugadores. Yo lo siento así. ¿Para quién, Guille? Para mí es un partido muy especial para Ronaldo Martínez. Me parece que ya el hincha le pide resultado porque ese jugador franquicia. Vos a LeBron James le pedís que haga, a tu jugador franquicia le pedís que haga las cosas raras. Bueno, para Ronaldo Martínez me parece que Bartichotto, si es titular, tiene que empezar a demostrar, mirá lo que te digo, tiene que empezar a jugar. Mirá lo que te digo. Y después creo que el medio campo se debe un partido, no Galarza solo, no, el medio campo se debe un partido que nosotros terminemos la noche y digamos, el partido se ganó por el medio campo. Guille, una última línea. Sí. Talleres soy obligado. Obligado a ganar como sea. Por una cuestión numérica, yo no soy de los que creen que a Rosario Central le quiera buscar el empate si hoy se gana. Nosotros tenemos que ganarle a Lanús para que el empate en Arroyito sirva. Hay que meter 2 de 2. Es difícil Central, es como visitar a Lanús, pero Talleres demostró estar a la altura, le faltó puntería. Si hoy se abre el arco, confío en lo del viernes también. Guille, muchas gracias. Gracias, chicos, de corazón. Un abrazo grande. Bueno, Nachito, una última línea, ya nos tenemos que ir despidiendo.
obligado también, opina lo mismo. Yo creo que hemos desandado muchos temas en esta previa, pero bueno, cerramos creo que en lo mismo. Hoy es ganar o ganar. Ganar o ganar, exactamente. En la vereda del frente, insisto, un equipo al que nunca le pudiste ganar. 7 partidos en el historial entre Talleres y Gimnasia de Grima de Mendoza. 2 empates, 5 derrotas. Hoy al frente tenés un rival que te molestó en aquella final, que te dio la vuelta en la cara aquel día porque fue campeón y terminó ascendiendo y te dejó con las ganas justo cuando el actual presidente llegaba a la institución de Barrio Jardín, y porque además enfrente tenés en otras condiciones a un rival que es recientemente ascendido, que si comparás en el nombre por nombre, y nosotros reiteramos en varias ocasiones que Talleres tiene un plantel corto, que le faltan variantes y demás, hoy no es excusa. Hoy al frente tiene mucho menos que vos, Ariel Broggi. Gente, nos tenemos que despedir, ¿eh? 18 y 29 minutos. Ha sido 1 hora y media de mucha información, de mucho debate, de mucha opinión y de mucho sol, por supuesto. Mañana nos reencontramos, pero en Alta Córdoba, para hacer la previa de Instituto contra Central Córdoba de Santiago del Estero por la 5ª fecha del torneo de apertura. El debut de Diego Flores, junto con Simón Guzmán, junto con Mateo Sosa y quien les habla, Pablo Chucrel. Esto fue la previa por 351 Deportes, por el 2 Stream y por el 135 DirecTV. Nos vamos, porque en un rato juegan Talleres y Gimnasia de Mendoza. Chau, chau. Bueno, nuestro seguimos